al que plantea una solución más grande, creo yo que nosotros le contribuiremos. Nosotros creemos, aun cuando no tengo por qué meterme. Presidente, en la elección presidencial de Estados Unidos hay un candidato que propone crear un muro para detener la inmigración ilegal y hay otros que dicen que tiene que haber una propuesta más seria, más comprensiva para abordar los problemas de la región. En primer lugar, ¿cómo le contesta a Donald Trump su protesta del muro? Y en segundo lugar, ¿qué consejo le daría al siguiente presidente estadounidense si existe un deseo de frenar la inmigración irregular? Bueno, al señor que quiere construir el muro le ofrezco mano de obra barata. Tenemos muy buena mano de obra y con mucho gusto le construimos, nos dice las dimensiones y tenemos capacidades para hacerlo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Hay que ser honestos y entender de que el tema más importante del día era sin lugar a dudas el hecho de que el presidente Jimmy Morales, junto con las autoridades del gobierno, incluyendo a la fiscal general de la República, al comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez, al ministro de Gobernación, se presentaron hoy en la sede de Naciones Unidas y entregaron al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, una carta para ampliar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que termina en septiembre del año 2017, para ampliarlo hasta septiembre del año 2019. Hay que decir que el presidente ni siquiera estaba obligado a solicitar la ampliación de mandato con tanto tiempo de anticipación como lo está haciendo, que es una voluntad del presidente Morales, en nombre del Estado de Guatemala, solicitar una ampliación todavía de 2 años más a partir del año 2017, lo cual pues le da un grado de certeza bastante grande a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto se da en el marco de la serie de entrevistas que da el presidente Morales posterior a su participación en esta sede de Naciones Unidas, y se da esta declaración poco afortunada por parte del mandatario, pero que habla y delimita en buena medida cuál debe de ser el rol de una persona que además tiene en sus manos el control de la política exterior guatemalteca, de la cual hay que ser bastante serios, y el tema de los migrantes es el tema más importante en materia de política exterior nacional. Voy a las redes y luego abro con Max y con Ana Lucía. Denis nos dice, en Muro Migrantes, este tipo que sea responsable, así como le dimos trabajo, se lo podemos quitar. Es muy delicado el tema y complejo. Rabia me dio, dice Denis. El doctor Hernández, es insultante su falta de seriedad y de criterio como representante de una nación. No ha dejado de ser un mal cómico, dice el doctor Hernández. Antagónica, aparte del desacierto de Muro Migrantes, el Congreso de Guatemala ya aprobó el artículo de la Ley Electoral de Partidos Políticos donde los connacionales ya pueden votar. Eso ya está aprobado. Es de las cosas que sí se aprobaron, y hay algunas otras que sí faltan todavía en cuanto a la Ley Electoral de Partidos Políticos. Juan Carlos nos dice, la realidad socioeconómica de la población no debería de ser un chiste, menos para aquel que se supone lo dirige. Patrick nos dice, era el momento de sacar el pecho y defender a los migrantes de todo el mundo. Y Ana nos dice también, demasiada irresponsabilidad en esas palabras. Indudablemente para él los migrantes nacionales son motivo de burla. Yo en lo que pues sí no tengo eso en elecciones, en lo que tengo que sumar a Ana es que indudablemente el presidente Morales tuvo un fuerte respaldo por parte de la comunidad migrante guatemalteca en los Estados Unidos. Viajó varias veces hacia territorio norteamericano en busca de ese fuerte apoyo migrante, y hoy creo que sí tiene un desacierto enorme. Demuestra su falta de entendimiento para uno de los temas de dignidad, para otros de muerte. Fernando, Jimmy ofreciendo mano de obra barata que se lleve a los diputados de FCN. Pues esa no sé si será tan barata. Sí, no. Jimmy es un fascista igual que Donald Trump. Segregacionistas, racistas y explotadores es lo que nos plantea Manuel. Parte de los mensajes que tenemos esta noche con Muro Migrantes. Le doy las buenas noches a Max Santa Cruz y la palabra a Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos Sandoval, Max, qué gusto compartir contigo en esta ocasión en A las 10 p.m. Iniciar diciendo que hay que ser bien claros en un tema. Nadie es erudito en todos los temas, y tampoco nosotros como ciudadanos podemos esperar o iniciar con un proceso de esperar que solo una persona, que es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo, pueda resolver las grandes problemáticas que enfrentamos como país.
Eso primero debe de ser algo que se deje en claro. Sin embargo, aunque todos tenemos claro que Jimmy Morales no es la única persona que va a sacar adelante a Guatemala, sí hay que entender la gran responsabilidad que tiene él por el cargo que ha venido manejando luego de ser electo por los guatemaltecos. Al ser el presidente de la República de Guatemala y cuando viaja en una misión internacional, se supone que va en representación de todos nosotros, que habla de las problemáticas que tenemos y busca además soluciones para ellos. Las declaraciones completamente desafortunadas, inapropiadas y fuera de lugar que emitió en este día el presidente de la República, Jimmy Morales, lo único que hacen ver es precisamente que está cumpliendo, o más bien dejando de cumplir con la responsabilidad que tiene como presidente. Si bien es cierto, él ha venido a empezar a excusarse que intentaba hacer una broma, primero, hay que entender que no era el espacio y un presidente no tiene que utilizar esos recursos para poner en discusión un tema tan importante como es el tema de los migrantes. Segundo, tuvo que haber aprovechado la oportunidad para hacer ver cuáles son las solicitudes expresas del gobierno de Guatemala, de la Cancillería, de la política exterior de nuestro país para poder solventar este problema que nos está afectando tanto. Y tercero, haciendo alusión a las conclusiones que él intenta plantear en esta entrevista, luego que se da cuenta que quizás no fue lo más afortunado que había mencionado, él hace ver que lo que se debe de buscar con Estados Unidos es la generación de más oportunidades, es lo que señala él. Pero en el contexto de la solicitud que hace tan solo unos minutos había hecho en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, en las cuales él plantea que se debe de ampliar el mandato de la CICIG, ¿no era prudente entonces, presidente Morales, que se hablara de un combate serio y frontal en contra de la corrupción? De ver qué táctica se le iba a hacer primero a lo interno de su partido y que de esa manera se pudiera empezar a reducir uno de los altos índices que hacen que muchos inversionistas en el extranjero no puedan venir a nuestro país a poner sus negocios porque no hay seguridad para poder hacerlo. Esa falta de seguridad en todo sentido que existe en Guatemala ha hecho también que haya una gran escasez de oportunidades, que no tengamos inversión, que no haya una alta tasa de empleo y que por ende tengamos esta clase de vida que obligue a muchísimos millones de guatemaltecos a tener que viajar. Es indignante lo que ha dicho en esta ocasión y termino diciendo, nosotros los guatemaltecos somos mucho más que obra barata. Y lo que ha dicho hoy el presidente de la República, lo único que hace es dejar muy en claro que nos conoce muy poco. Yo lo que lamento, yo he reconocido en este espacio que el presidente Morales tiene una capacidad comunicacional muy alta. Él es muy hábil para manejar la comunicación. Yo lo que lamento es que con una pregunta tan simple haya cometido tal grado de error. Tal grado de error, sí. O sea, porque ni siquiera fue una pregunta que lo pusiera en un aprieto. Era una pregunta donde le estaban dando una oportunidad dorada para un hombre que tiene esa capacidad de expresarse de manera verbal para poder plantear temáticas de fondo en cuanto a una relación igualitaria entre el Estado guatemalteco y la relación de dependencia que hay entre la mano de obra guatemalteca que busca un espacio en un lugar que tiene un superávit de trabajo que se llama los Estados Unidos y bueno, condiciones sociales que en nuestro país no nos permiten viajar. Por cierto, un saludo muy especial para mis buenos amigos, tanto Luis como Marlon y Amalia Quesada, migrantes guatemaltecos a quienes yo tengo un cariño muy especial y que desde acá los saludos, siempre nos ven desde Los Ángeles, entonces se conectan allá en Los Ángeles, en Australia, ¿sabe usted? En Australia nos ven a través de las grabaciones del programa, también un saludo para todos los hermanos. Vamos con nuestra aplicación de WhatsApp, 42691824 y ya estoy con Max. Si construyen un muro, antes que se preocupe por crear más empleos en Guatemala, porque si la gente migra es precisamente porque lastimosamente cada vez hay menos oportunidades de trabajo. Nos dice Muro Migrantes, Jimmy ya confirmó de manera total su papel de humorista, incapaz de llevar la administración, es lo que nos dice. Tanto alboroto por una respuesta en son de broma. Lamentablemente ni siquiera lo matizó como una broma. Estos son detalles que nublan los actos que en realidad el pueblo espera y crea toda la crítica que condena por las redes sociales. Totalmente desafortunado su comentario. Saludos, gracias. Nos dice, la verdad carece de sentido
de Relaciones Exteriores y Política Externa. Es una verdadera vergüenza la forma en la que se expresa lamentablemente licenciado del CID. Gracias, licenciado, muy gentil. Da pena ajena las declaraciones del presidente Morales. Evidencia su total ignorancia en los temas importantes del país. Nos dice, felicito al presidente porque de las ideas aparentemente descabelladas salen las genialidades. Válido su comentario. ¿Cómo es posible que tengamos los guatemaltecos un presidente que nos pone en vergüenza al no saber ni responder coherentemente a una pregunta? No tiene entendimiento de lo que le preguntan, mejor que no responda, nos pone en vergüenza. Habría que analizar el resto de la entrevista para tratar de entender a lo que se refería Jimmy. Yo tuve la oportunidad de ver la entrevista completa, los más de 11 minutos, 20 segundos que dura la entrevista. En buena medida habla de los temas recurrentes que él ha contestado de manera regular. Habla de que el turismo es la base de desarrollo económico, que tenemos debilidades en materia de infraestructura para diferentes ámbitos de la economía. Habla, es más, el entrevistador sí le hace pues una pregunta muy... Mire, usted solo ofreció que era ni corrupto ni ladrón, pero tiene que tener algo más en cuanto a su agenda, le dice el entrevistador. Como, mire, no puede ser que haya ganado la presidencia de un país solo diciendo que no es corrupto y que tampoco es ladrón. Max Santa Cruz, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, Ana Lucía, un verdadero gusto compartir este espacio hoy en la noche y por supuesto a la audiencia que hace el favor de sintonizar este espacio de discusión. Bueno, quiero empezar con algo y retomar lo que Juan Carlos mencionaba al inicio. De nada sirve tener capacidad de comunicador si no es apoyada, en este caso, en el cargo que ocupa Jimmy Morales, con capacidades y argumentos de Estado. Lo que hoy presenciamos en esa entrevista, que es la versión de New York Times en español, en un primer ejercicio que ellos hacen, en la primera entrevista que ellos hacen a través de video en vivo, realmente deja mucho que desear. Incluso cuando uno ve el contexto de la entrevista en su totalidad, las respuestas son muy flojas para las necesidades de una presentación de un presidente en la oportunidad que tiene de dar a conocer cuáles son los fundamentos y las bases de su quehacer dentro del gobierno. Incluso cuando lo lleva al punto de precisamente de los migrantes, habla previamente de que Guatemala no tiene condiciones, que en agricultura no somos competitivos porque no tenemos condiciones, dice. Dice que Guatemala tampoco puede ser competitivo en comercio porque el canal de Panamá nos ha ganado con ese canal de agua que tiene. Así lo mencionó, algo así, que con esas palabras. Sí, con su canal de agua. Con su canal de agua, y que tampoco somos competitivos en manufactura porque ahí está China y México. Y China nos gana. Es prácticamente, nos deja al margen de cualquier posibilidad en donde después él mismo se contradice, porque lo que se le olvidó decir al presidente es, por ejemplo, que somos el tercer país con mayor producción de azúcar y efectividad por hectárea, produciendo más de 12.2 toneladas por hectárea, que representó más de 1.100 millones de dólares en concepto de divisas. Se le olvidó decir al presidente que somos de los 10 países mayores productores y exportadores de café en el mundo. Entonces, si no estamos hablando de condiciones, ¿de qué estamos hablando en países donde hemos tratado de ir avanzando poco a poco en el quehacer de la agroindustria, en este sentido del café y la caña? Pero también preocupa, por supuesto, el tema central de lo que es la pregunta directa y obligada que tal vez se hace de cajón de parte del periodista al presidente Jimmy Morales sobre la opinión de la propuesta de Donald Trump sobre la construcción de este muro. El presidente no toma en cuenta algo, más allá, por supuesto, de esa afrenta a la dignidad de los guatemaltecos y de la comunidad migrante. Se olvida también que se mete en un problema y un tema que involucra la política exterior de Guatemala hacia países amigos y socios, como el caso de México. Y para abajo, de El Salvador, de Honduras. Pero especialmente en el caso de México, porque para México es un tema muy sensible la construcción de este muro. Porque le dijo que lo iban a pagar. Exterior. Y está diciendo él, en son de una broma mal hecha y desafortunada, de que por supuesto con mucho gusto él ayuda a enviar esa mano de obra barata, que también tiene un tinte de discriminación, hasta de racismo, incluso esas palabras, una mano de obra barata para poder hacer este muro en las condiciones, en las especificaciones que así se considere. Yo pregunto, en estos momentos, ¿el gobierno de México no le ha caído muy en gracia que una broma o un comentario fuera de contexto sea hecho por un presidente de un país en donde se refiere a un tema sensible para los mexicanos, sensible para los intereses de cara a una contienda electoral
incluso donde han puesto la necesidad de que supuestamente Donald Trump sugiere de que él, de resultar electo, podría cobrar de los impuestos de los mexicanos o de las mismas remesas el valor de la construcción del muro. Pero aparte de esto hay algo. Supongamos que Donald Trump es electo en Estados Unidos como presidente de ese país. ¿Cómo respondería Jimmy Morales al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, si fuera electo, ante el comentario que en su momento hizo él, todavía aún siendo candidato, y el otro presidente, sobre un tema de una propuesta que él tendría? ¿Vendría algún daño en las relaciones bilaterales o en la relación que se podría considerar por lo menos amistosa entre estados por un comentario desafortunado? Creo que eso es lo que también habrá que analizar, y creo que las consecuencias del comentario del presidente Morales son muy cortas en relación a lo que él contempló. Por supuesto, hay comentarios en redes y hay comentarios personales que han hecho llegar incluso amigos migrantes sobre cómo han sentido y han recibido este mensaje al haber sido ellos parte importante de ese apoyo político y público que en su momento el presidente buscó con las comunidades migrantes guatemaltecas en Estados Unidos, y que de alguna forma incluso lo llevaron a conseguir ese voto de manera indirecta. Y termino con esto. No nos olvidemos que un diputado electo, si bien por el partido líder, Marcos Yash, que de alguna forma representaba este interés de la comunidad migrante guatemalteca, hoy en día es miembro de la bancada del partido oficial. No sé si la comunidad guatemalteca pedirá a esa representación en el Congreso una posición del diputado, de alguna forma en su representación, frente a las declaraciones del presidente. Habrá que esperar esa respuesta. Hay varios mensajes que me envían criticando el hecho de que yo califico al presidente Morales como un comunicador hábil. Yo reitero lo que digo. Yo sí creo que es un tipo que tiene una capacidad verbal bastante grande. A ver, si no lo fuera, no hubiera llegado a ganar la presidencia de la República. Y fue en parte lo que lo posicionó ahí, ¿no? A ver, yo como ejemplo le pondría los enfrentamientos verbales que tuvo con Sandra Julieta Torres, donde él salió muy beneficiado con una persona que conoce mejor el Estado que él. Sí. O al menos en ese momento lo conocía mejor que él, porque el presidente Morales no había tenido la posibilidad de trabajar en el ejercicio público. Y salió mucho mejor librado el hoy presidente Morales de lo que en su momento salió Sandra Julieta Torres, lo cual le denota que su habilidad verbal es muy grande, y negarlo pues sería ser sumamente injusto. Que hoy cometió un error garrafal, su tono, o sea, ni siquiera se ríe de su mofa, de su broma, si es que así se puede tomar. Fue un error comunicacional enorme el que cometió hoy el presidente Morales, y que lamentablemente lo hace en un tema hartamente sensible para un país que, si bien Max planteaba grandes rubros económicos en los cuales Guatemala tiene éxito, lamentablemente seguimos teniendo mucho más éxito pues exportando guatemaltecos. Así es. Así de sencillo, exportando guatemaltecos. No, pero por supuesto, lacerante pensar que lo que exportamos es guatemaltecos. Eso es absolutamente lacerante. Vamos con nuestro tema de hoy, que es Muro Migrantes. Nos dice Carlos, apenas 100 días, 92 para ser exacto, nos hemos dado cuenta de que nuevamente Guatemala se equivocó, dice Carlos. Creo que le están dando mucha relevancia a una respuesta sarcástica al dar respuesta a otro personaje que también es cómico. Listo, válido también, nos plantea Mario, metió la pata el presidente, nuestros migrantes merecen respeto, son el motor del desarrollo del país. Ojalá lo aclare, creo que es lo que plantea Mario. Jorge, simple y sencillo, el presidente Morales no tiene la capacidad para representar al pueblo de Guatemala, ni sabe por qué migramos. Ricardo Durán, nos vendieron un presidente barato, como no ha tomado de decisiones baratas, hace declaraciones baratas. Jacqueline, si esta es la cabeza, sabemos por qué la nueva política es igual o peor que la vieja. Denigrar al guatemalteco es lamentable. Rafael nos plantea, si Jimmy Morales tiene una capacidad comunicacional muy grande, entonces yo soy Pericles. A ver, podemos diferir, es parte del disenso y se vale. Sergio Hernández, si escribiera todo lo que pienso caería en el insulto y sería inmediatamente censurado. Indignante, dice el doctor Hernández. Murphy, estamos mal, es humillante lanzar ese mensaje. Bueno, esto queríamos, es lo que nos dice Murphy. José Corso, Jimmy logró promover que sigan malpagando la mano de obra de nuestros compatriotas guatemaltecos en Estados Unidos.
yo lamento hacer más profundo el mensaje de José, no solo en Estados Unidos, en nuestro país, acá mismo, donde de manera recurrente durante los últimos 30 años hemos tenido la política de pagar menos del salario mínimo y además darle ventajas fiscales para tener competitividad a otras personas. Entonces, creo que no es el rumbo. Ya es suficiente de bromas, es necesaria la seriedad para llevar la posición de presidente. Hablando de muros, deberían pensar en uno para evitar dejar salir tanta sandez por el mundo vía nuestro presidente, es lo que nos plantean. Y Ramón, hay que recordarle que Naciones Unidas es un foro de jefes de Estado y no un congreso de cómicos. Para payasadas, mejor que no viaje, es lo que nos dice. Ana Lucía. Replanteando sobre el tema que ponía en la mesa Juan Carlos y también Max, con respecto a que Jimmy Morales en efecto tiene muy buenas cualidades comunicativas y que lo han llevado en parte a tener el éxito que tuvo no solo en campaña, sino que también en su fase como empresario, en el tema de comunicación, de comedia y de proyectos televisivos, etcétera, etcétera. Bajo esa tónica y bajo esa experiencia, se debe de comprender una de las tácticas básicas en comunicación cuando se le hace a algún político una pregunta bastante incómoda. Lo que se hace es responder someramente y plantear el tema que ha sido el objetivo principal por el cual llega hacia ese lugar. Es decir, el presidente Jimmy Morales tuvo que recordar en ese momento cuál fue la razón por la cual estaba en Nueva York, en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, y ahí poder replantear y reforzar cada vez más en la propuesta que debería de realizar. Hay que recordar, y quizás no muchos aplaudirán por el comentario que voy a realizar, pero en eso sí tuvo un gran acierto el expresidente Otto Pérez Molina cuando internacionalmente puso en agenda a Guatemala al plantear el tema de la despenalización de las drogas. Cuando habló de ideas claras y de buscar una discusión de parte de diferentes jefes de Estado con respecto a una idea en concreto, allí sí estábamos hablando de una posición de política internacional de algún país. Lógicamente no fue ejecutado de la manera correcta y sabemos la historia de este presidente, pero estamos hablando de lo que pudo haber realizado Jimmy Morales estando en una plataforma como la que estaba y lo que representa la misma, que incluso en su misma entrevista pudo llegar a establecer nuevamente la idea y las razones por las cuales la CICIG debía de seguir más tiempo en nuestro país. Y, por supuesto, cuáles serían las tácticas, las estrategias de parte del gobierno de turno para poder acompañar a este ente internacional y al Ministerio Público, brindándoles autonomía, por supuesto, pero dotando los demás recursos para poder atacar la corrupción en nuestro país y para también generar este empleo del cual él estaba hablando, para poder evitar que cada vez más guatemaltecos se vayan de nuestro país. Las ideas que se planteaban en ese momento, en la entrevista que hacía New York Times en español, no eran precisamente las más correctas, ni tampoco se habló de una manera táctica, formal y de fondo para saber en efecto cómo se está trayendo más inversión al país, cómo se va a generar más empleo, cómo se van a generar mejores condiciones para los trabajadores, cómo se va a hacer que ahora sí los temas legales no empiecen a repercutir de manera negativa en la forma en la que el mercado está operando en nuestro país, cómo se va a atacar también el tema de las offshores. En fin, hay muchísimos temas en contexto y en agenda de Guatemala y a nivel internacional que pudieron haber tenido un mejor espacio antes que una broma o... Pero hay que entender una cosa, Ana Lucía. La entrevista la estaba realizando un periodista que tiene poco contexto de la realidad nacional. O sea, él estaba... Pero es en las que más se aprovecha uno, Juan Carlos. Por supuesto, es que a eso voy. Ese es el punto. A eso voy. Es que la entrevista era una entrevista muy ligera, muy ligera. Le estaba preguntando cosas muy generales. O sea, si usted comienza preguntando, mire, ¿cómo se puede ganar una campaña electoral tan solo diciendo que usted no es ni corrupto ni ladrón? Está dando una oportunidad enorme para poder desarrollar una temática profunda. Lamentablemente, creo que el presidente no estaba en una sintonía muy clara. La entrevista, la verdad, era muy ligera, Max. Incluso lo menciona el periodista, es nuestra primera entrevista que hacemos en este formato. O sea, claro, era una entrevista muy sencilla, muy ligera. Y tristemente estamos hablando de una broma, de un comentario absolutamente desafortunado, cuando, como muy bien dice Ana Lucía, deberíamos estar hablando del contexto
de la voluntad del Estado de Guatemala en renovar un mandato de la CICIG para seguir fortaleciendo la capacidad institucional del Ministerio Público y de los entes de investigación. En cambio, estamos hablando de una desafortunada declaración. E incluso el presidente no se da cuenta, pero entramos en el contexto nuevamente de la entrevista, prácticamente deja a nivel de folclorista a este país, pues, incluso en el tema de turismo, porque habla de turismo, sí, pero 21 idiomas mayas. No mencionó ni siquiera ni el garífuna ni el xinca. Claro. No lo mencionó, lo excluye. Y es que tenemos lagos, tenemos mar en el Pacífico y mar en el Atlántico, tenemos pirámides, tenemos una ciudad colonial muy bonita que se llama Antigua Guatemala. Por favor, o sea, podríamos entrar a un tema un poco más serio de parte del presidente, donde hubiera podido expresar de manera con mucha más contundencia qué es lo que él está viendo en este desafío que Guatemala tiene como país, a partir incluso del fortalecimiento de las instituciones y del desafío que hemos tenido como sociedad desde el año pasado. Muchísimas oportunidades son las que se dejan pasar, ya sea en una entrevista muy pequeña o una entrevista más larga. Pero aparte de eso, no solo daña la dignidad de los guatemaltecos o de los migrantes, de los guatemaltecos acá por considerar mano de obra barata para hacer un trabajo en son de broma, pero también la de las comunidades de migrantes de cualquier país del mundo, porque incluso no pone en contexto que cuántas mujeres y cuántos hombres han perdido la vida en un trayecto para llegar a tratar de cumplir con un sueño americano, porque esas condiciones de desarrollo humano no se dan en los países de origen de cada una de estas personas. Y dar por sentado, Max, al decir que vamos a ofrecer mano de obra barata, lo que se está diciendo inmediatamente en ese momento es que acepta que nosotros como guatemaltecos merezcamos una mano de obra barata muy baja a raíz de un buen trabajo que podamos realizar. Es que ¿quién dice que nuestra nacionalidad o el lugar en donde vivimos va a determinar cuánto podemos ganar? Es que es realmente insultante, porque es el jefe de Estado, el presidente de la República, quien en teoría tiene que liderar todo esto en acompañamiento con el vicepresidente para manejar el gabinete económico, y que no veamos una postura clara y que vaya de la mano de una ejecución concreta. Nos bajan capacidades de comercio porque no tenemos el canal de agua, nos bajan capacidades de competencia agrícola porque no tenemos condiciones, así lo dijo, en manufactura, porque no tenemos mano más barata que lo que tiene China y México, porque eso es lo que entendemos ahora después de la entrevista. Sí, porque se refiere específicamente al tema de la moneda, tanto en China como... Y después menciona algo y dice, bueno, entonces ¿qué haría usted para solicitarle al presidente de Estados Unidos esas nuevas condiciones? Pediríamos un trato preferencial a nuestros productos. ¿Y qué productos si no somos competitivos de acuerdo a lo que él dice? Sí. ¿Y qué mano de obra para poder de acuerdo al CAFTA si no somos capaces ni somos competitivos tampoco en manufactura? Entonces, ¿sobre qué condiciones estamos hablando? Yo voy a leer lo que dice Stuart, porque pues prácticamente nos reta a ver si leía sus comentarios. Y dice: Estados Unidos invadió Afganistán, Irak, etcétera. Es una potencia. Si Trump gana y lo hace, podemos impedirlo. Y también cierra: seamos pragmáticos, si Trump lo va a hacer, ¿no sería bueno ofrecerle trabajadores? México nos defiende, nos quiere, y él dice que no. Es que no es el tema, Stuart, de verdad, no es el tema. O sea, Guatemala sí tiene un problema serio de condiciones sociales, que no estamos atacando de fondo, que no podemos lograr pensar en desarrollarnos si seguimos teniendo, como sí bien plantea el presidente Morales en esa misma entrevista, problemas serios en materia de desnutrición. Hasta que no ataquemos en la desnutrición como una política de Estado que nos permita pues generar las condiciones para que la generación que viene, la generación que hoy están haciendo, ya tiene problemas y una condena muy profunda por nosotros, por el Estado de Guatemala. Pero además tenemos que apostarle fuertemente al tema de la educación y al tema de la salud para poder generar las condiciones que nos permitan ser competitivos en múltiples áreas, que sí lo podemos ser. Ya está demostrado en múltiples campos que sí lo somos. Pero pensar en que si Donald Trump se le ocurre o no hacer un muro migrante, que no es una idea revolucionaria, el muro ya existe y ha sido un fracaso. Así de sencillo, ha tenido múltiples puntos porosos, sigue pasando marihuana, cocaína, migrantes, drogas, armas, lo que sea. El muro es inservible, no tiene ningún sentido. Es una idea sin sentido. Y de un lado de la frontera hacia el otro, ojo, no solo del sur hacia el norte, por supuesto, sino del norte hacia el sur. Claro, y de dónde sale el dinero y las armas. No hay que equivocarnos, claro. No están todos los males en este lado del continente. Por supuesto, o sea, ¿y de dónde salen las armas? Claro. ¿Y de dónde viene el dinero que va hacia el sur? Así es. No, hombre, Así es. Vamos a WhatsApp en el 4269-1824. El comentario del presidente sobre la mano de obra barata es una burla para los guatemaltecos migrantes. Nos dice: lo barato nos está saliendo caro.
Jimmy, pues prefiero algunos chistosos para hablar, pero no corrupto ni ladrón. Nos plantea, no puedo creer que tengamos un presidente tan mediocre que cree que con una bromita lo resuelve todo. Pienso que llegaremos pronto a pedir la renuncia de este señor incapaz de gobernar, que recupere su vida de actor barato, es lo que le dice. Que se ponga el saco de presidente, no de comediante barato. Es evidente, su tontera es un tema tan delicado. Él mismo ridiculiza a nuestro país. Es lo que nos dice. Qué indignante. Nosotros los guatemaltecos valemos oro. Él no se valora y no comprende la posición en que se encuentra. ¿Quién gobierna realmente? Es lo que nos dice. También nos plantean que el comentario del presidente sobre la mano de obra barata es una burla para los guatemaltecos migrantes. Realmente es complejo. Ana Lucía. Ver ahora hacia el futuro y ver también ya no solo en lo que se dijo, lo que hizo, el grave o garrafal error que cometió, sino que también pensar en qué se debe hacer de ahora en adelante. ¿Qué podría hacer el presidente Jimmy Morales para enmendar este grave error que acaba de cometer? Pues empezar a tener públicamente un poco más de comentarios que vayan hacia un punto en específico, con propuestas claras con respecto al tema de los migrantes. Iniciar con reunirse con figuras claves, no solo en Guatemala, en el Congreso, o también otras organizaciones que velan por este tema, sino que también a nivel internacional, ver de qué manera se busca el apoyo para replantear esta discusión y ver cómo en bloque regional se puede posicionar el tema ante Estados Unidos. ¿Por qué? Porque otros países ya lo tienen. Y si no se va a lograr la reforma migratoria por el gran proceso político que esto involucra y que lógicamente lo hace mucho más difícil de poder pasar, si no es el tema más importante para Estados Unidos, como lógicamente no lo es ahorita, con el tema de tantos actos terroristas en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, sí empezar a buscar por la solicitud de algunas otras garantías para los migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos y que se les debe de empezar ya a generar mejores condiciones para que puedan vivir allá o acá, pero será decisión de ellos. Si van a empezar a observar cómo Guatemala mejora en condiciones de vida, en condiciones económicas, políticas y sociales, podemos observar una alta esperanza en que muchos de los guatemaltecos que viven fuera puedan regresar a nuestro país y empezar a emplear los conocimientos que tengan, el trabajo que quieran desarrollar aquí, siempre y cuando nuestro país le pueda dar lo que en otro lugar le van a dar. Nos dicen en otro comentario en Twitter que ¿por qué no analizamos el hecho de que hay tanto centro de llamadas dentro del territorio guatemalteco? Porque somos una mano de obra barata. Sí, pero si usted ve lo que se paga en los call centers a los trabajadores guatemaltecos, que involucra el contexto social en el que nosotros vivimos, el trabajador de call center gana en promedio 2,5 veces más que lo que gana un trabajador promedio guatemalteco. O sea, para ellos sí somos una mano de obra barata, pero estamos hablando de la mano de obra que ellos no quieren. Y es que, a ver, no nos estamos metiendo en las reglas de mercado, porque básicamente si se está cumpliendo con las garantías básicas y si un individuo acepta trabajar bajo X condiciones y cumple con determinados requisitos y necesita el trabajo, no podemos venir nosotros a limitarle esa oportunidad. Lo que sí hay que generar es más y mejores oportunidades, pero lo más importante es que nuestro presidente no nos haga ver como que nos merecemos algo que es así de mínimo. En condiciones de dignidad, Ana Lucía. Así es. De dignidad. Por supuesto. De verdad, si alguien no ha tenido la oportunidad de hacer el trayecto que involucra salir, en mi caso, de la ciudad de Guatemala e intentar llegar a ciudades como Los Ángeles, como El Paso, Texas, llegar al norte de México, es de verdad muy complicado. Se arriesga la vida paso a paso, la extorsión, los narcos, los grupos criminales, incluyendo a los Zetas, al Golfo, al Pacífico y demás. La misma bestia, el mismo tren de los migrantes, es un riesgo enorme. Por lo tanto, no se puede ser insensible cuando usted es el jefe del Estado y jefe de gobierno de un país y minimizar el trabajo de los migrantes, que además son más de 1 millón de guatemaltecos los que viven solo en los Estados Unidos. De verdad fue un error garrafal del presidente. Voy, Max, solo estoy en Twitter, un segundito. Nos dice Juan Carlos, el país no necesita figuras retóricas, sino políticas de Estado. Paulina, Jimmy no respeta al país ni a sus habitantes, que se ponga
bajo los elefantes, haciendo uso pues de esta fábula que ha utilizado el presidente Morales en varias ocasiones. El activista Yuri Giovanni Melini nos dice: la declaración de Jimmy fue tan irresponsable que se pasó llevando todo, no midió daños ulteriores. Nos dice el Huichón: disculpe, presidente, fue una falta de respeto. La migración es un tema serio, delicado, con profundos efectos sociales. Mayra, los guatemaltecos tenemos dignidad, hay que hacer puentes, no muros. Nuestros hermanos en Estados Unidos están sufriendo. Y él bromeando. Fernando, una declaración ofensiva y de repudio global que arremete contra los derechos humanos de Latinoamérica. Adolfo, Jimmy en sí mismo es una cortina de humo. Ingrid nos dice: no estamos para comentarios desafortunados. Las personas migrantes no están para un presidente desafortunado. Alejandro, pensamiento empresarial. Como cuando le toque decir el aumento al salario mínimo, mínimo no va a haber. Ojo. Julio nos dice: Jimmy Morales, buen comunicador, pero mal presidente, incapaz jefe de Estado, un chiste quien lo califique como estadista. Bueno, yo no he visto quién lo califique como estadista. O sea, como estadista sí no he visto quién lo califique. Ahorita estoy, Max. Insisto, ¿por qué está tan mal asesorado? ¿Quién maneja los medios? ¿Sabe de lo que habla? The New York Times le dio una oportunidad y la regó. Ya recordé por qué no miraba su programa. Mal humorista, y es tiempo de que agarre seriedad y le entre a la conflictividad nacional. Fabiola nos plantea: no se ha ubicado. Jimmy hay que avisarle que ya no es comediante y que se comporte por lo que es, presidente. Y Marco asegura: Jimmy no entiende que es presidente. Primero Faitelson, ahora Trump. ¿Alguien le puede explicar básicamente su investidura? De lo que nos dice Marco. Max, perdón. Quiero agregar que el día de hoy se está llevando una actividad importante y realmente de pronto decisoria para muchos de los intereses de miles de migrantes en Estados Unidos. Y es que hoy iba a conocer la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la propuesta de la acción ejecutiva del presidente Obama, que hablaba sobre el Dream Act de los jóvenes estudiantes en Estados Unidos, de padres indocumentados, incluso algunos de ellos indocumentados, y también la estadía y permanencia de sus padres para mantener esa parte de la unidad familiar en territorio estadounidense. Y de pronto, pues esa discusión era la que realmente nos debería de haber también enfocado, porque hay una discusión que si no se hace ahora, dentro de esa división de los 8 magistrados, de 4 de más de corte conservador y 4 más de corte liberal, pues si no se llega a nada por parte de la Corte Suprema de Justicia, habrá que esperar una iniciativa, ya sea de discusión de una reforma migratoria en el Congreso, que está muy difícil, o cuál será el tema dentro de una agenda electoral en donde no creo que se vayan a comprometer absolutamente nadie más que los discursos que se han llevado a cabo en las campañas anteriores, donde prometían a los migrantes prácticamente todo, el cielo y las estrellas, y no ha pasado absolutamente nada. O sea, esta era una buena oportunidad, esto hubiera sido un buen elemento, un buen motivo de discusión o de propuesta. Pero incluso dentro de la propia entrevista, y regreso a esto de la explicación que hacía el presidente sobre los temas que él consideraba parte de sus 5 propuestas de seguridad, de educación, salud, creo que hablaba de seguridad alimentaria y no me recuerdo qué otra, y productividad. Hay que recordar que incluso en este país hoy en día estamos con un déficit de vacunación a más de 500,000 niños que no tienen o no han tenido acceso a la vacuna y a las ventanas de vacunación, que de pronto, si no se aprovecha el espacio dentro de 1 a 4 o 5 años, ya después de esa época y pasado ese tiempo, es absolutamente inservible que vaya a haber una vacunación o una vacuna, la pentavalente o la de sarampión o la de poliomielitis. O sea, incluso esta explicación que hace el presidente sobre el tema de salud es un tema que todavía nos deja mucho que desear. Hoy acabamos de ver la entrevista que se le hizo al ministro de Salud, en donde decía que se había cumplido con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para dar a conocer cuál era el estado de avance en 2 hospitales, el Roosevelt y el San Juan de Dios, sobre temas de abastecimiento. Y créanme, de acuerdo a las expresiones de las mismas personas al frente del Hospital Roosevelt, todavía no han tenido los insumos necesarios. Es decir, estamos con problemas de educación, con problemas de salud, con problemas ahora que hablamos de competitividad en términos de mano de obra barata.
una palabra desafortunada y comentarios desafortunados de los migrantes. Creo que es momento que el presidente realmente recapacite, que haya un buen equipo de asesores en temas de comunicación que le puedan orientar y que él pueda y sepa escuchar también, para que realmente las declaraciones que el presidente dé no sean realmente una desafortunada intervención, sino que sean más bien lineamientos de políticas de Estado, que eso es lo que aspiramos los guatemaltecos. Totalmente. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. A las redes. Es indignante que el presidente bromee sobre un tema tan delicado y hasta cierto punto doloroso. Cada vez que habla decepciona a Martín. Jimmy contrata cientos de asesores en comunicación, mejor que se quede callado. Gerardo, hay que contarle al presidente Morales que los muros fronterizos solo han servido el día que han caído o que cayeron. Eso está clarísimo. Fue una cantinflada de mal gusto, es lo que dice el buchón. Henry, que alguien le informe que ya no es comediante, ahora es presidente, y que deje de contar chistes de mal gusto. Roberto, y con esa calidad humana se atrevió a criticar a Giordano, cortados con la misma tijera, nos dice. Y por último, Rubén, como que le salió mal el sarcasmo de burla al señor presidente. Eso del muro es puro circo de políticos, ellos nos necesitan. Hay una correlación de necesidad indudable. Ellos tienen un superávit de mano de trabajo y nosotros tenemos un superávit de mano de obra, sin condiciones sociales como para que esa mano de obra pueda potenciar todo su aspiración, todo su potencial de grandeza. Y bueno, por eso es que hay una correlación. Ellos necesitan también de esa mano de obra migrante, indudablemente. Ana Lucía. Pues terminar diciendo que lo que se debe de tomar en cuenta ahora de parte de las autoridades de gobierno y cualquier clase de funcionarios es que no se puede llegar a improvisar. No se puede llegar a improvisar al momento de gobernar y mucho menos al momento de dar declaraciones ante un medio internacional, en una ponencia también en la cual se puede aprovechar para presentar temas de interés nacional y que nos hagan posicionarnos nuevamente en la agenda internacional pública y empezar a discutir sobre temas que nos puedan ayudar a ser un país mucho más desarrollado. El tema es empezar a apoyar a las autoridades también, por supuesto, para que en el futuro podamos observar más y mejores resultados claros y objetivos que ayuden a que más guatemaltecos puedan desarrollarse acá, porque con lo que soñamos, como decía en su momento el Muso Ayau, es en una Guatemala próspera y segura. Max. Pues cerrar diciendo de que el presidente tiene la oportunidad nuevamente de poder reconstruir su discurso, de poder reconstruir su gestión como gobernante. De él dependerá que sea tomado más en serio a partir de sus actos, a partir de sus declaraciones. Nosotros no estamos haciendo circo ni burla de lo que sucedió. Creo que es un tema que corresponde a la dignidad de los guatemaltecos y a la dignidad de miles de guatemaltecos, de millones de guatemaltecos que han tenido que emigrar hacia otro país porque este país, el Estado, históricamente no ha sido capaz de brindarles las condiciones de desarrollo humano que requieren. Eso es triste y eso no nos puede más que indignar. Así que tratar de un tema a la ligera, como lo hizo el presidente hoy, nos indigna a los guatemaltecos y creo yo, indigna también a muchos otros migrantes de muchos otros países.